encuentra enmarcado dentro del Plan de Cultura Emprendedora, que la Consejería de Educación tiene puesto en marcha en toda Andalucía. Era un colegio como el de casi todos, que tú te dan el libro, te mandan actividades, las haces, te mandan el libro, actividades. Un colegio normal, no como este. Es que ahora vienen los abuelos a contarnos cuentos. Hacemos teatro y danza, que con eso se aprende mucho, a interpretarlo. Yo estaba dormido y se venía por el camino. Pues que me he trompezado, yo estaba pensando pim pam pum fum. Nosotros desde la escuela se pretende eso, partir de las emociones, ¿vale? Para empezar el aprendizaje por las emociones de cada alumno. ¿Por qué? Porque no todos los días estamos igual, no todos los días sentimos lo mismo, hay cosas que nos afectan, cosas que nos alteran, ¿vale? Y partimos del conocimiento previo de cada uno para formar un grupo. Hola, buenos días, soy Francisco y este es mi padre Francisco. Y esta es mi madre María del Pino. Es que hemos sido alumnos antes que maestros y hay cosas que no han funcionado y las seguimos haciendo. Y lo primero es la felicidad del alumno, porque si el alumno no es feliz, el maestro no es feliz y al contrario. Ve que los niños los están pasando bien, están disfrutando y además le está sirviendo para que sean creativos el día de mañana, que también, ¿no? Yo creo que es una de las cosas muy importantes, que los niños del mañana sean creativos. ¿Es cierto que puedes leer el futuro? Un poco. ¿Y hasta puedes leer tu propio futuro? Un poco. Entonces te voy a hacer una prueba. Como hacemos teatro, danza y eso, sabemos expresarnos bien al público y no tener vergüenza cuando vamos a hablar. Y no es una clase ni alborotada ni loca porque llegue un maestro y vea toda la clase hablando, no, es la vida, es la vida. Hombre, es que yo creo que el centro no se reduce solo a estas 4 paredes y no se reduce solo a unas lenguas y una matemática como hemos conocido tradicionalmente. Yo veo muchas veces expresarse a mi hija y veo que sabe que esté donde esté, en la situación que se encuentre, con naturalidad es capaz de exponer cualquier cosa. Dar un nuevo objetivo es el de conocer, valorar y respetar el patrimonio monumental e histórico de nuestro pueblo. Y para transmitir hay que llegar, y se llega con afecto, con cariño y con cercanía. Y muchas veces la escuela es lo contrario. A lo mejor en esta situación ella, el hecho de que lleve sus exposiciones orales, de que esté haciendo otro tipo de trabajo, se encuentra con más libertad que a lo mejor me encuentro yo ahora mismo. Porque después los alumnos, además, cuando salen de aquí, se acuerdan del maestro por eso, no se acuerdan ni porque te hayas aprendido a sumar, a restar, sino por cualquier detalle emocional. Pues el maestro me habló, pues cuando me vio en el patio, me chocó la mano, simplezas de esas, pues me dio un abrazo porque me vio triste, se acercó a mí, me preguntó. Yo le dije al maestro que no me parecía bien esto y ni se enfadó, ni me castigó, ni nada. No queda lo demás no queda. Yo, por ejemplo, de mis padres no los he tenido. Me han dado los estudios que he podido, o los que han podido, o lo que yo he querido, diremos, pero ellos no se han implicado. Yo llegaba a casa, llegaba y punto. Hacía lo que me pertenecía y ellos no se implicaban. Hoy sí nos implicamos tanto en casa como fuera, como en el centro. Qué guay de podcast. A continuación, el cuidar las relaciones interpersonales en la educación, maestro, alumno, familia y alumnado, profesorado y familia. Cuidando esas relaciones interpersonales en la educación, yo creo que se puede empezar a trabajar en positivo. Esto es un camino, ¿vale? Esto es un camino que empieza, sabemos cuándo empieza, pero no sabemos cuándo acaba. Y lo que nos enriquece en la vida es el que está al lado nuestro,
lo que nos rodea, y si nosotros no estamos, o percibimos, no estamos abiertos al cambio, pues ni hay nada, ni hay novedad, ni hay entusiasmo, ni hay muchas cosas. Bueno, leo la historia. ¿O no tenéis ganas? ¿La leo? Venga, vamos a leerlo. Vamos a coger el libro al derecho. Ahí, bueno. Nosotros tenemos que formar a niños que luego sean capaces de enfrentarse a la vida y que sean los niños los protagonistas del proceso educativo. Nosotros somos meros colaboradores, guías, asesores, porque entendemos que la escuela no es solamente las cuatro paredes, sino que los contextos reales que hay, que rodean al alumno, eso es también escuela. Y no es lo mismo pues fomentar la competencia en comunicación lingüística en el aula, que es un espacio definido, a un contexto real como puede ser el salón de pleno del ayuntamiento o la sala de conferencia de un director de una empresa privada. Venimos en representación de los alumnos y alumnas del tercer ciclo de primaria Síndrome Lavoso de Niebla. Formamos parte de la directiva de las mini empresas educativas que hemos creado en nuestro colegio. Estos son mis compañeros Fernando, María. La clave es la frase. Con estas mimbres hay que hacer la cesta, no tenemos otra. Nosotros somos funcionarios, tenemos un puesto de trabajo, unos por vocación, otros por lo han elegido, y con esto lo hacemos. Si los contenidos son, si la situación o el problema es interesante, si es relevante y si es pertinente. Interesante sobre todo para el alumnado. Relevante sobre todo si es socialmente útil o útil para la sociedad. Y pertinente si afecta o está afectado o imbricado o trabajamos aspectos del currículum básico. Así, hay muchas teselas, por ejemplo, esto, que son amarillos, aquí las hay negras. Pues quiero decir que se necesita dinero para hacer proyectos, pues sí, pero que si no viene, con lo que tengamos se hace. Hay otros proyectos que no se necesitan dinero, como puede ser, tengo una pregunta para mi abuelo, o grabar los clásicos escolares, eso no se necesita dinero. Los recursos, con los recursos que tenemos, son los que tenemos que hacer nuestro trabajo. Y no solamente el recurso material y económico es el imprescindible. A base es uno más, pero quizás el recurso más imprescindible es la predisposición y la implicación de las personas que están desarrollando ese trabajo. Y este año vamos a intentar ir a Sevilla a enseñar a aprender, a emprender, a una jornada que hay allí en la universidad, y vamos a intentar ir, no lo sabemos. Y también en Huelva fuimos a la universidad a presentar proyectos a las mismas, enseñar a aprender. Nosotros llevamos un proyectito que es el de guías turísticos, que además de fomentar en los niños la cultura emprendedora, utilizamos eso como un recurso educativo para fomentar el desarrollo de las competencias básicas. Eso le está dando vida al pueblo, en el sentido de que cuando nosotros salimos para hacer el servicio de guía con los niños, pues ese día es una fiesta en el pueblo. Hombre, le estamos dando vida al pueblo, porque hace un montón de años que no venía nada y ahora cada semana viene en pueblo, entonces le estamos dando vida. Lo primero es que yo creo que es divertido para nosotros y divertido para ellos. Y segundo, que desde ese aspecto positivo de abordar la educación de manera divertida, yo creo que se consigue, si nos vamos al nivel resultadista, que no me interesa para nada de la educación, dicho de paso, pero yo creo que se consiguen muchos mejores resultados, muchísimos mejores. Los críos consideran que el trabajo es su trabajo, que las tareas son sus tareas y que los proyectos son sus proyectos, entonces los primeros interesados en que vayan hacia adelante son ellos. Mi opinión debería de ser educar para la vida, y la vida es algo muchísimo más amplio, evidentemente, que es los meros conocimientos de las áreas o de las asignaturas clásicas que conocemos.